Ojo que la parte que vamos a tocar es la parte donde hay preguntas. Todos los ítems son donde hay preguntas. Veamos, hay preguntas sobre epidemiología. Así que vamos a mencionar lo más importante de esta diapositiva. Este es un estudio de estadística de infarto de miocardio realizado en nuestro país. Se llama RENIMA 1 y este es el RENIMA 2. RENIMA 1 2006, RENIMA 2 2010. Es el Registro Nacional de Infarto de Miocardio acá en el país. Tanto de pacientes de la ciudad de Lima como de otras provincias, tanto de MINSA como de otras instituciones. ¿Qué podemos rescatar de este estudio, RENIMA 2? Vean acá los factores de riesgo. Acá hay unas cosas diferentes a las que conocemos. ¿Qué conocemos nosotros? Conocemos 6 factores de riesgo principales. ¿Cuáles son? De manera general son hipertensión, diabetes mellitus y tabaquismo. Son los 3 factores de riesgo mayores. 3 factores de riesgo mayores. Hay otros 3. ¿Cuáles son? Historia familiar de IMA o de infarto de miocardio precoz antes de los 45 años. Otro un HDL bajo y otro la edad. Varones más de 45 años, mujeres más de 55 años. Bien, eso es lo que encuentran en los libros. Cuando revisamos los libros sobre infarto de miocardio, hay 6 factores de riesgo principales. Y hay que recordar los 3 primeros, que se consideran como 3 mayores. Hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y tabaquismo. ¿Qué se ha encontrado en este estudio RENIMA, acá en el país? Se ha encontrado que hay 2 factores de riesgo que se han metido. 2 factores de riesgo, sobrepeso y dislipidemia, antes que diabetes mellitus y tabaquismo. Esa es la novedad de este estudio. Esto vamos a tener que utilizar para contestar la pregunta siguiente. Pero la recomendación que le puedo dar es que para contestar preguntas de examen, en este caso de infarto de miocardio, no me voy a guiar de estadística nacional, porque si no pierdo. ¿En qué caso debo guiarme de estadística nacional? Para tuberculosis, para metasémicas. Pero para infarto de miocardio, no. Vamos a ir a la pregunta y regresamos otra vez. Vamos a la pregunta. Del año 2014. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular más importantes para la aparición de cardiopatía coronaria? Acá, ¿qué tenemos? Como hemos mencionado, hipertensión, diabetes, tabaquismo. Pero según el estudio RENIMA, 2, hipertensión, sobrepeso y dislipidemia. Sin embargo, yo no creo, claro, esa es la estadística nacional, pero yo no creo que para fines de un examen o para fines de toma de decisiones, que sobrepeso tenga más valor que diabetes mellitus. No creo. No creo que dislipidemia tenga más valor que diabetes mellitus tipo 2. Considerando eso, vamos a abordar esta pregunta. Yo voy a buscar las alternativas donde están los factores de riesgo principales, mayores. Es decir, la A, hipertensión arterial, la B y la C. Las dos últimas, si bien es cierto está diabetes y tabaquismo, entonces de la A hasta la D. La última solamente está el tabaquismo, pero en las primeras 4 alternativas hay 2 factores mayores. Hipertensión, diabetes, en las 2 primeras, hipertensión, tabaquismo, en la tercera y cuarta alternativa. Diabetes, tabaquismo en la cuarta alternativa. Tengo 4 posibilidades. La A, hiperlipidemia, B versus obesidad, C versus sedentarismo y D versus estrés. En esas 4 alternativas hay 2 factores de riesgo mayores y uno adicional, que no es un factor de riesgo mayor. Vamos a depurar hiperlipidemia, obesidad, sedentarismo y estrés.
se va estrés, se va sedentarismo. Me quedo con dos posibilidades: hiperlipidemia versus obesidad. De acuerdo al estudio RENIMA 2, ¿cuál tendría más peso en cuanto a criterio de prevalencia, de frecuencia? Sería sobrepeso. Es mucho más frecuente que dislipidemia en esta población nacional. Si nos guiáramos por ese estudio RENIMA 2, diríamos que la B sería la respuesta. Hipertensión, diabetes como factores de riesgo mayores, más uno adicional que es obesidad. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la respuesta? ¿La A o la B? ¿Qué dice Oscar? Claro, por eso le digo, no se guíen, si no son metaxénicas, no son PBC, no se guíen de la estadística nacional. Acá hay que guiarnos de la estadística internacional. Después de los factores de riesgo mayores, hipertensión, diabetes, tabaquismo, ¿qué sigue? Edad, varones más de 45 años, mujeres más de 55 años. ¿Qué más sigue? Historia familiar de IMA precoz, y después viene ya la dislipidemia. ¿Qué más podemos hablar de esta estadística nacional? Se cumple que es más frecuente en varones. Son varones mayores de 45 años, pero edad promedio 67 años. Y un detalle muy interesante, me parece, es que en la población, en los mayores de 80 años, predomina en el sexo femenino. Habría que preguntarse, ¿por qué? Uno sabe, ¿no? Cuando uno habla de infarto de miocardio, varones, lejos, varones. Pero cuando hablamos ya de la población octogenaria, predomina las mujeres. ¿Algún análisis? Doctora Xiomara, a ver, ¿qué se le ocurre? ¿Por qué en los octogenarios ya no predominan los varones, en las mujeres? Eso, muy bien, muy bien. Porque el factor de riesgo principal, que no hay duda, es hipertensión. Y la hipertensión predomina en las mujeres y a medida que pasan las décadas va aumentando la prevalencia de este problema. Muy bien, a tomar en cuenta, los octogenarios predominan en sexo femenino. Los pacientes que llegan a emergencia con diagnóstico de infarto y miocardio, de acuerdo a la estadística internacional, la mayoría ya sabía que tenía insuficiencia coronaria. La mayoría. En el estudio de RENIMA 2 tenemos que el 53%, o sea la mayoría, no sabía que tenía cardiopatía isquémica crónica. No voy a mencionar todo, solamente algunas cosas para enfatizar. Esto de acá sí es importante. De toda la población con diagnóstico de IMA, ¿qué es lo que predominaba? ¿El IMA con ST elevado o el IMA con ST no elevado? Y vemos que predomina el IMA con ST elevado, en la mayoría, 64%. Y la mayoría de estos pacientes con ST elevado eran varones. O sea que estas pacientes que vemos acá, mayores de 80 años, donde predominan mujeres, la mayoría son con ST no elevado. Ustedes saben que para el diagnóstico de infarto de miocardio puede ser con ST elevado, puede ser con ST no elevado, y también bloqueo de rama izquierda del ACGIS reciente. En esta serie, ¿qué porcentaje tenían el diagnóstico de IMA con bloqueo de rama izquierda del ACGIS? Solamente 2.3%, nada más. La mayoría tenía troponina T elevada, y vean un porcentaje importante, se le hizo angioplastia más stent, sobre todo en el salud, en las Fuerzas Armadas. Y fibrinolisis 17,5%. La mortalidad llegó a 4,9%. Pero ¿quiénes fallecían más? ¿A los que se hacía fibrinolisis o a los que se hacía angioplastia más coronaria más stent? Y vemos que la estadística fría es que los pacientes a quienes se le hizo o se les administró fibrinolíticos
fueron los que más se murieron. Los pacientes a quienes se le hizo angioplastia coronaria más stent, la mortalidad fue menor del 1%. De ahí que si nos preguntan a nosotros, en un protocolo ideal de manejo de infarto de miocardio, ¿qué ustedes le indicarían? ¿Angioplastia más stent, angioplastia coronaria más stent o firinolisis? La respuesta lejos es angioplastia más stent. Un protocolo de IMA ideal tiene que ver angioplastia. El problema es la logística, que no permite que se realice con la frecuencia que uno quisiera. Bien, otra cosita más, a propósito de la hipertensión arterial, a propósito de hipertensión, es el estudio Tornasol 1 y Tornasol 2, hecho por la Sociedad de Cardiología. Brevísimo nada más, brevísimo. A algunos no les gustan los estudios, pero tenemos que acostumbrarnos a mencionar referencias. ¿Qué encontró el Tornasol 2? El Tornasol 2 ha encontrado que la mala noticia es que la hipertensión, la prevalencia se ha incrementado de 23,7 a 27,3%. Eso nos está diciendo Tornasol. Además, la dislipidemia también se ha incrementado en un 3,8%, es decir, la prevalencia hasta el año 2010-2011, 38,5%. De ahí tenemos sobrepeso y dislipidemia, cómo se ha incrementado como factores de riesgo de infarto de miocardio a nivel nacional. Por último, el estudio INTERHEART, miren este estudio, se hizo en varios continentes, pero lo que podemos rescatar es el continente que nos interesa, que es Latinoamérica. ¿Qué ha encontrado el INTERHEART en Latinoamérica? Que el principal factor de riesgo de infarto de miocardio no es hipertensión, sino obesidad. Miren, y justo acá está en segundo lugar. Así que son tendencias, pero yo me ratifico en lo que les he aconsejado. Para contestar preguntas como esta, manejen la estadística clásica, no la estadística que está como tendencia. Sigamos. Ese es el estudio ATP4. En resumen, nada más, en resumen. Antes estaba el ATP3, ahora está el ATP4, desde el año 2014, 2013, 2014, está el ATP4. ¿Para qué sirve? Nos sirve para saber cuándo hay que indicar estatinas. Eso sería la gracia del ATP4. ¿Cuándo debo indicar estatinas? ¿Y eso preguntan? Claro, ahí está la pregunta. Entonces es necesario repasarlo. Hay 4 grupos de riesgo cardiovascular que requieren estatinas. El primer grupo es sí o sí los pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica clínica. Sí o sí requieren estatinas. ¿Quiénes son? Los coronarios, agudos o crónicos. Los cerebrovasculares, agudos, crónicos. Los que tienen enfermedad arterial periférica, también. Eso sí, no interesa saber cuánto es el LDL. Si tiene estos diagnósticos, debe recibir estatinas. Luego, cuando se pide el LDL, y está bastante alto, de 190 para arriba, ese es el grupo 2, no es muy frecuente encontrar esos niveles tan altos. Esos niveles tan altos los encontramos en hiperlipidemia familiar. ¿Han escuchado? Hiperlipidemia familiar cuando jóvenes hacen infarto de miocardio. Jóvenes que hacen infarto de miocardio, ¿no? Primero que pensamos en drogas, ¿no? Está bien, drogas. ¿Qué más pensamos? En síndrome antifosfolípido. Segundo, pero no se olviden de hiperlipidemia familiar. Después, los diabéticos. ¿Cuándo debo indicar estatinas a mi paciente diabético? Eso hay que tener presente. ¿Cuándo? Depende del LDL. Si está entre 70 a 189 y tiene más de 40 años o más, indícale estatinas a tu paciente diabético. Por último, los pacientes que no son diabéticos y que no tienen enfermedad aterosclerótica clínica, aterosclerótica. A ellos, si el LDL está entre 70 y 189, no es suficiente. Hay que ingresar sus datos a un calculador.
calculador que lo encuentran en la web, que es el calculador de la ATP4. Y si la máquina, una vez que hemos ingresado sus datos, sexo, algún factor de riesgo, si tiene un riesgo coronario a 10 años más de 7.5%, dale estatina. Nuevamente, así repito las conclusiones para poder contestar preguntas. Si el paciente tiene infarto de miocardio o coronopatía isquémica crónica, o si tiene ACV e incluso TIA, o enfermedad arterial periférica, requiere estatina. O en el grupo 2, un LDL de 190 más, dale estatina. Diabético, si tiene un LDL entre 70 y 189, 40 años o más, dale estatina. Lo dicen hasta 75 años, ya no se recomienda por encima de 75 años, amerita un análisis específico. Y los que no son diabéticos y no tienen enfermedad aterosclerótica clínica, si tienen un riesgo coronario a 10 años más del 7.5%, teniendo un LL entre 70 y 189, hay que la estatina. Vamos a aplicar esto. Es una pregunta antigua, pero vamos a actualizarla. Porque podrían hacerla, pero ya no de esa manera. Es un varón de mediana edad, que tiene factores de riesgo coronario. ¿Cuáles son mayores? Tabaquismo, hipertensión. E hipercolesterolemia sería, vemos que está tomando cuerpo como factor de riesgo principal. Y además esta es la historia familiar de infarto de miocardio precoz, que le decía, que también es un factor de riesgo principal. Historia de infarto de miocardio precoz, acá un varón que tiene infarto de miocardio antes de los 45 años. Este paciente, la doctora Vera nos va a decir, este paciente, con todos esos datos, ¿en qué grupo está? ¿Está en el grupo 1? No, no es coronario todavía, no ha tenido DCB, no tiene enfermedad periférica. ¿Está en el grupo 2? No me dicen cuánto tiene LL, más bien están pidiendo el LL objetivo. ¿Es diabético? No. O sea, está en el grupo 4. Necesitaría ingresar estos datos. Si tuviera este paciente un LL entre 70 y 189, necesitaría ingresar sus datos a un calculador, al calculador de ATP, y ver si el riesgo coronario a 10 años es mayor a 7.5%. Eso debería ser. Pero acá me están preguntando, Vera, este paciente del grupo 4, porque sabemos que está en el grupo 4, ¿cuál es su LDL ideal? Esa es la pregunta. Menor de ese rango. ¿Qué rango? Claro. Esa sería la respuesta, menor de 70. Y si le preguntaban, Vera, ¿cuál es el LDL ideal para un diabético? Menor de, igual, 70 miligramos. Eso ha cambiado. Entonces, antes, ¿cuánto se decía? Que debía ser menos de 100. No sé si han llegado ustedes a aprender de esa manera. Menor de 100. Pero ahora es menor de 70. El LDL ideal, grupo 3, grupo 4. Acá la respuesta del año 2007 era menor de 130, miren. Ahora es menor de 70. Cada vez más, está más intensiva la indicación. No se olviden que, a propósito de intensivas, a los pacientes se les puede dar dosis altas, de alta intensidad y de moderada, de baja intensidad. Una dosis de alta intensidad, atorvastatina, 80 miligramos. Y de moderada intensidad, 40 miligramos, baja intensidad, 20 miligramos. Y no se olviden de una cosa más. A los pacientes mayores de 75 años, mayores de 75 años, no se le debe indicar dosis de alta intensidad. El remedio es peor que la enfermedad. No, es suficiente con moderada intensidad. Vamos con otra pregunta. A propósito del tema, dice, pero ya la ha contestado Vera. ¿En qué pacientes el riesgo coronario es equivalente al de aquellos que ya han sufrido un evento coronario previo? Entonces yo debo remontarme
En el primer grupo de riesgo, de cajón está infarto de miocardio, cardiopatía isquémica crónica, aquí inestable, cardiopatía isquémica crónica. Pero, ¿qué otros eventos o enfermedades equivalen a infarto de miocardio? Los ACV, y dentro de este grupo los TIA incluso. ¿Qué más equivale? La enfermedad arterial periférica. O sea, ¿cuáles son los equivalentes de infarto de miocardio? Los DSD y la enfermedad arterial periférica. Con eso ya puedo contestar esta pregunta. Pero para el año 2006 la respuesta era otra. ¿En qué pacientes el riesgo coronario es equivalente al de aquellos que han sufrido un evento coronario previo? El año 2006 era diabetes. Pero ustedes ven que no, ha cambiado. Porque si fuera equivalente, todo diabético debería recibir estatinas, así como los coronarios. Si no es, ¿no? Pues yo deduzco que no. Los ACV y la enfermedad arterial periférica. Acá está la respuesta, acá deberían ponernos, pues, enfermedad arterial periférica o los ACV. Ahora repasemos rapidito cómo es que se forma la placa ateromatosa. Paso a paso. Para que se forme la placa ateromatosa, complicada, no complicada, se requieren tres factores. Uno, la disfunción endotelial. Acá hay disfunción endotelial. ¿Y cuáles son los factores de riesgo principales? Hipertensión, diabetes y tabaquismo van a producir disfunción endotelial. Y ahora estamos viendo que están avanzando como factores de riesgo el sobrepeso y la dislipidemia. Aumenta el LDL y este LDL pasa al endotelio vascular. Y ese LDL luego se va a oxidar en la pared del endotelio vascular. Esto va a motivar que haya migración celular. En este caso, los monocitos atraviesan el endotelio vascular y esos monocitos se van a transformar en macrófagos. Y los macrófagos van a fagocitar los LDL oxidados. Y a eso se conoce con el nombre de células espumosas. Ya tenemos ahí las células espumosas. Luego estas células espumosas se destruyen y empieza la formación de la placa ateromatosa. ¿Cómo es que empieza la formación de la placa ateromatosa? Debido a la destrucción de las células espumosas. Acá tenemos ya la placa ateromatosa. Acá está la placa ateromatosa. La placa ateromatosa está formada por un núcleo de grasa y por una capa fibrosa. Un núcleo de grasa y una capa fibrosa. ¿Qué forma la capa fibrosa? Acá tienen células musculares lisas, componentes de la matriz extracelular, macrófagos mismos. ¿Qué forma el núcleo de grasa? Bueno, principalmente cristales de colesterol, pero también hay células espumosas. Diríamos que esta es una placa estable. ¿Por qué decimos que es una placa estable? Porque la capa fibrosa es gruesa. Y al ser gruesa es menos probable que se rompa. Es una placa estable. Núcleo de grasa pequeño y capa fibrosa gruesa. Ese es el primer fenómeno, disfunción endotelial. Segundo es inflamación. La inflamación va a llevar a una infiltración de la placa por los mismos células espumosas. Estas células espumosas van a secretar metaloproteinasas que van a degradar la matriz intersticial y van a degradar la capa fibrosa, la van a adelgazar.
Primer fenómeno es difusión endotelial. Con la formación de las células espumosas, que no puedes prender luz, células espumosas, y se forma una placa estable. Núcleo de grasa pequeño, capa fibrosa, pero esa, Kike, de adelante, Kike, la de adelante si la apagas. Hasta acá es el fenómeno de disfunción endotelial. Ya. Ah, pero la de atrás no prende. Ahí está. Gracias. En segundo lugar viene el proceso, el fenómeno de inflamación. Esos macrófagos, las células espumosas, producen sustancias que van a adelgazar la capa fibrosa. Y hay un elemento acá que se llama colágeno tipo 1. Ojo con el colágeno tipo 1, es un estabilizador de la placa. Estas citoquinas que están produciendo los macrófagos van a inhibir la formación de colágeno tipo 1. Y eso va a contribuir al adelgazamiento de la capa fibrosa y a que se rompa la capa fibrosa. Bien, nuevamente, fenómeno número 1, disfunción endotelial, lleva a la formación de la placa inestable. Núcleo de grasa pequeño, capa fibrosa gruesa. Luego aparece el fenómeno de inflamación que va a llevar a un adelgazamiento de la capa fibrosa. Y cuando la capa fibrosa está adelgazada ya se llama placa inestable, porque fácilmente se puede romper. Al romperse la placa ateromatosa, se va a formar el tercer fenómeno que se llama trombosis. Repito, 3 fenómenos explican la fisiopatogenia del infarto de miocardio: difusión endotelial, inflamación y por último, trombosis. La trombosis, primero es por agregación plaquetaria, es un trombo blanco que agregan las plaquetas, y después eso llama a la fibrina y se convierte en un trombo mixto. ¿Qué se indica para evitar la agregación plaquetaria? Aspirina. ¿Qué se indica para evitar la agregación de fibrina? Los anticoagulantes. Luego vamos a la clínica. Vamos a mencionar lo más importante nada más de la clínica. Lo más importante es que el dolor es retroesternal. Pero van a ver que en los casos clínicos no le dicen dolor retroesternal. Le dicen dolor precordial nada más. Y te dicen, ya, arréglatela. Entonces, yo le voy a mencionar que en los casos clínicos, para poder orientar el diagnóstico de infarto de miocardio, hay que subrayar lo siguiente. No le van a decir dolor retroesternal, o sea, de localización no les va a ayudar, simplemente precordial. Lo que hay que subrayar es el tiempo. Más de 20 minutos. Eso sí le pueden decir. Pero también puede ser que no le digan el tiempo. ¿Pero qué le van a decir? La intensidad. Es un dolor severo. Que empieza bruscamente, que empieza insidiosamente, pero es severo. La irradiación no, que al cuello, brazo izquierdo, eso para desarrollar casos clínicos no va a ayudar. Acá el dolor puede ser brusco o puede ser insidioso. Y luego está asociado a los síntomas vegetativos, náuseas, vómitos, disnea, etcétera, etcétera. No se olviden, subrayemos que es dolor precordial, pero más de 20 minutos, o si no, intenso, e incluso puede venir el paciente sin dolor, como vamos a hacer acá mismo, vamos a hacer acá, empalmamos rapidito. El paciente puede venir sin dolor, se llama equivalente de angina. ¿Y por qué llega? Llega por disnea inexplicable. Examina los pulmones y están normales. ¿Por qué más? Puede llegar por síncope, que vamos a ver al final de esta charla. Y a ver quién más me dice, ¿por qué llega el paciente? Disnea, primeras horas de la mañana, llega con disnea, con pulmones limpios. Llega porque presenta síncope, pérdida de conocimiento. O puede llegar por... Muy bien, excelente. Por hipotensión inexplicada. Excelente respuesta. No se olviden de esto. Y eso lo podemos aplicar también en gastroenterología de emergencia. Si llega un paciente
por hipotensión inexplicable y quiero buscar una enfermedad de gastroenterología, ¿cuál sería? Pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda sin dolor, pero puede llevar a hipotensión arterial. Entonces ¿de qué nos guiamos? De los factores de riesgo. Ya está la angina típica. La angina típica cuando el dolor no es a nivel precordial, sino en el brazo, en el cuello o en el epigastrio. Sobre todo, diría yo, en el epigastrio. Son pacientes que vienen por dolor en epigastrio. E incluso con dispepsia. Piensan que le ha caído mal lo que comieron, lo que almorzaron. Y cuando el dolor está en epigastrio, la localización, ¿cuál será? Del infarto de miocardio será inferior. Claro. Los pacientes que hacen equivalente a angina son los diabéticos, los hipertensos crónicos, los adultos muy mayores, más de 80 años, ellos tienen derecho a tener equivalente de angina. Bien, ya tenemos el criterio clínico. El criterio clínico en infarto de miocardio tiene mucho valor, tiene mucho peso. Mucho peso. Luego, acá tenemos la arteria coronaria izquierda, la rama descendente anterior, que es la que con más frecuencia se obstruye. Y cuando se obstruye la descendente anterior, ¿cuál es la complicación que se produce? Con A de anterior es con A de arritmia. A de anterior, A de arritmia. Es la complicación más frecuente de todas. Y es por obstrucción de la descendente anterior. Luego tenemos acá la circunfleja, pues las ramas, la 8 y la 9, las diagonales, la 11 y la 12, las septales. Miren ese tipo de pregunta, la arteria circunfleja en el corazón es rama de, una pregunta de anatomía bastante simple, de la coronaria izquierda. Pero también están preguntando de esta manera. Están preguntando, un infarto de miocardio, acá, si es un infarto de miocardio, donde se obstruye la arteria que se pregunta Inan del año pasado, la arteria que se obstruye es la descendente anterior. ¿De qué cara es el infarto de miocardio? Esa es la pregunta. Anterior parece, ¿no? B2, B3, B4. Puede ser anteroseptal también, ¿sí? Desde B1 hasta B4. Pero si nos preguntaran, si se obstruye la circunfleja, desde acá, si se obstruye la circunfleja, ¿de qué cara es? Eso lo vamos a ver ahorita. Y depende si es proximal o si es distal. Son dos localizaciones diferentes. Hay que estar preparados. Acá, descendente anterior. Anterior desde B2 hasta B4. Anteroseptal desde B1 hasta B4. Ni hablar. Posterior, coronaria derecha. A esta es la pregunta de NAM. En la hipocinesia de la cara anterior del ventrículo izquierdo, ¿cuál es la arteria que se obstruyó? Esa pregunta ya la han hecho también en el recientado médico. Se comparten preguntas. Para prepararse para ENAM, para salud y para el recientado médico es lo mismo. Es la misma preparación. Parece que comparten la base de preguntas, la base de datos. Acá la respuesta es descendente anterior. Acá tenemos, miren, si se obstruye la coronaria, la circunfleja distal es inferior, D2, D3, D4. Y si obstruye la circunfleja proximal, es lateral. B5, B6, D1 a B. ¿Recuerdan? Proximal es lateral y distal a lo lejos inferior. Ante esa pregunta ya la podemos contestar. Además, inferior es coronaria izquierda o derecha.
Miren esta otra pregunta. Los cambios electrocardiográficos del infarto de miocardio se observa preferentemente inferior. En las derivaciones, pregunta clásica también, ya sabemos que es D2, D3, ya B. Las demás no entran en juego, las demás. Esta otra. ¿Qué derivaciones se alteran un infarto de cara lateral? Lateral sería, yo primero busco B5, B6. No está. Yo busco lateral alto, D1, ya BL es la respuesta. Pero regresemos un poquito y practiquemos como yo les estoy diciendo. A ver. Ya, como yo les estoy diciendo. La pregunta sería, un infarto de cara inferior, ¿qué arteria sustruye? Sería la circunfleja distal. Un infarto de cara lateral, ¿qué arteria sustruye? La circunfleja proximal. Listo. De esa manera tenemos que repasar. Vamos ahora al criterio electrocardiográfico. Si yo quiero buscar isquemia, tengo que mirar la onda T. Y acá tengo la isquemia, está por debajo del endocardio, que es la cubierta interna del miocardio. Acá está la isquemia subendocárdica. Por acá tiene que pasar el vector de repolarización ventricular. Este vector que va desde el epicardio hasta el endocardio, que va desde afuera hacia adentro, y la cabeza siempre es negativa. Acá la cola está mirando hacia el epicardio, se genera una onda T positiva. Cuando pasa este vector de repolarización ventricular por la zona isquémica, ¿qué sucede con la onda T? Se hace alta. Eso es lo que ocurre. Al pasar el vector por una zona isquémica subendocárdica, ¿qué pasa con la onda T? Se hace alta, pero simétrica. Eso es lo que vamos a buscar. Onda T es lo que primero empieza. ¿Cómo empieza la isquemia? De esa manera. Vamos a hacer ondas T picudas, simétricas. A medida que pasa el tiempo, luego ya se va a hacer negativa. Vamos a ver por qué. Acá la isquemia ya es subepicárdica. Está por debajo del epicardio, la cubierta externa del miocardio. Y vean, ¿qué sucede con este vector de repolarización ventricular? Que como hemos dicho va de afuera hacia adentro, epicardio a endocardio. Acá cambia de sentido. Ya no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Y cómo es la cabeza? Negativa. Es por eso que hay una deflexión negativa de la onda T, pero simétrica. ¿Ya? Entonces tenemos, para ver isquemia, me fijo en la onda T. Dos posibilidades. Que sea una onda T alta y simétrica, es isquemia subendocárdica, o que sea una onda T negativa y simétrica, isquemia subepicárdica. Ahora vamos a lesión. Para lesión, ustedes saben, tengo que ver el ST. Y tengo dos posibilidades. Que sea una lesión subendocárdica. Cuando es subendocárdica, podríamos recordar porque es subendo hacia adentro. Subendocárdica, infranivel del ST. Y cuando es subepicárdica, epi hacia arriba, supranivel del ST. Y hay que ver la morfología. Es un ST convexo. Es un ST donde no se sabe dónde empieza la onda T. Esa es una característica de lesión. Eso no lo ven en hipercalemias. Eso no lo ven en pericarditis. Ahí sí se ve dónde empieza la onda T. En infarto no se ve dónde empieza la onda T. Para ver lesión, veo el ST. Dos posibilidades. Si es un infranivel del ST, lesión subendocárdica. Y si es un supradesnivel del ST, lesión subepicárdica. ¿Listo? Y luego voy a hacer la onda Q. La onda Q patológica. ¿Cuándo se dice que es patológica la onda Q? Según la amplitud. Si es más del 25% del tamaño de QRS,
es patológica. Vamos con esta pregunta. Con la doctora Pierina. ¿Ha venido la doctora Pierina? Ahí está. Vamos, Pierina. Varón de 71 años, hipertenso. Como tú sabes, en estos enunciados, los factores de riesgo están al inicio. Es hipertenso este paciente. Es decir, tiene riesgo coronario. Acude por dolor precordial intenso. Yo puedo pensar que es un Zika y es un infarto de miocardio. No me dicen que sea retroesternal, pero sí me dicen que es intenso. Y si es intenso, no me dicen que tenga más de 20 minutos, pero sí me dicen que es intenso. Yo puedo pensar en Zika y puedo pensar en infarto de miocardio. El segmento ST en D2, D3, ABF está supradesnivelado y en B1 está infradesnivelado. Pierina, de acuerdo a lo primero, ST supradesnivelado en D2, D3, ABF. ¿Qué cara es? Eso. Pero acá hay algo más. ST infradesnivelado en B1. Muy bien. Ahí tenemos que recordar que cuando hay, en un contexto de Zika, si yo veo infradesnivel del ST en B1, B2 o B3, tengo que pensar en qué? En infarto de miocardio posterior. Muy bien. Pero acá la respuesta no es solamente diafragmático, sino la mejor respuesta sería inferior posterior. Excelente. Es buena pregunta. Y acá se explica, por el inferior ya saben, de 2, de 3, ABF, exploran la cara inferior del corazón, y el infarto posterior, repito, en un Zika, si tiene ST infradesnivelado en B1, B2, B3, debo sospechar que sea un infarto de cara posterior. ¿Por qué? Porque los vectores están al revés, están yendo hacia atrás. Todo lo que van a reflejar va a estar al revés. La onda R equivale a onda Q patológica, el ST infradesnivelado equivale a un ST supradesnivelado, la T positiva equivale a una T negativa. ¿Cómo se llama esto? Imagen en espejo. ¿Cómo lo recordamos? Simplemente recuerden, es un Zika. Ya, si tiene ST infradesnivelado en B1, B2, B3, sospecha que sea posterior. Vamos a ver el criterio enzimático. También hay varias preguntas sobre esto, criterio enzimático. La enzima más precoz, lejos, es la mioglobina. Es la más precoz. Empieza a elevarse a partir de la hora, hace un pico a las 8 horas, y en 24 horas ya está, hasta menos, ya está normal. Es la más precoz, pero la menos sensible. Teóricamente podemos decir lo siguiente, teóricamente. Si a las 8 horas le pido a un paciente con Zika, o con dolor, no Zika, sino con dolor retroesternal, a las 8 horas le pido mioglobina, le doso mioglobina y está normal, podría decir que no es un infarto de miocardio porque es la más sensible. Sería una aplicación, pero teórica nada más. No se hace eso. Entre troponina T y la I y la CKMB, desde luego que la troponina T es la más específica, la T y la I es la más específica, mucho más que el CKMB. Pero a veces solamente se dispone CKMB, hay que saber utilizarlo también. Se eleva a partir de las 4 horas, hace un pico a las 12 horas y debe durar entre 2 a 4 días. Es importante recordar esto, entre 2 a 4 días. La troponina T y la I duran de 10 a 14 días. La que dura más tiempo es ¿cuál es? La T. La T dura hasta 14 días. También se elevan de las 2 horas, hace un pico a las 12 horas y dura hasta 10, 14 días.
Tenemos dos tipos de troponina T y eso nos genera problemas en la práctica clínica. Hay dos tipos de troponina T, troponina en general, la convencional y la de alta sensibilidad. Vean la diferencia entre las dos. La sensibilidad es de 10 a 100 veces más bajo el límite inferior. Aquí tenemos cuando estamos sospechando de infarto de miocardio y pedimos troponina de alta sensibilidad. ¿Cuándo está aumentado? Si es más de 0.014, bajísimo. Eso no lo vas a conseguir con la convencional, valores más altos. Está aumentado, repito, si es mayor a 0.014, ya está aumentado. Es más sensible, pero ¿a costa de qué? Especificidad. Veanla, de 80 que tiene la convencional bajó a 74%. En la práctica clínica vemos últimamente con cierta frecuencia troponina T de alta sensibilidad elevada incluso con curva pequeña en pacientes cardiológicos, en pacientes no cardiológicos. ¿Qué pacientes cardiológicos? Pacientes hipertensos, que tienen insuficiencia cardíaca, que tienen arritmias, hipertrofia ventriculares, pueden tener elevación de esta troponina de alta sensibilidad, pero no valores tan altos. Problemas no cardíacos, insuficiencia renal, que lo vemos todos los días, PET de vez en cuando, y pacientes de edad avanzada que vemos todos los días. ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? Cuando uno quiere hacer el criterio enzimático, uno dice, ¿qué debo pedir? Troponina. Pero un solo valor de troponina, así esté elevado, no hace criterio enzimático. Se requiere ver que esté haciendo curva, que esté elevando progresivamente. Pero, ¿cuál es el problema ahora? Que la troponina T de alta sensibilidad hace curva también, eleva. Pero el mensaje que quiero darles es que no eleva mucho. La troponina T no va a elevar mucho. Y si no eleva mucho, no es criterio de infarto de miocardio. Así que yo les sugiero, les recomiendo, que hagan un seguimiento de esta troponina T. ¿Por qué? Porque ahora se está proponiendo a ustedes que les gusta hacer estudios, se está proponiendo darle otro uso a esta troponina T o I, no solamente para el diagnóstico de infarto de miocardio, sino para el diagnóstico de ¿qué? De riesgo cardiovascular. Así que, si alguien está interesado en algún estudio, puede hacer eso, porque todos los pacientes con Zika o Zika entre comillas, que llegan al hospital 2 de mayo, tienen esta troponina de alta sensibilidad.